Bienvenidos a El Bisturí de la Vida. Estamos ya en nuestro episodio 6 y el tema del día de hoy es muy importante en todas las etapas de nuestra vida. La apariencia física es algo que nos rige en nuestro mundo, definitivamente, desde lo social, personal o incluso hasta laboral. Pero la pregunta interesante aquí es, ¿cuándo esto se convierte en algo patológico y en qué nos afecta nuestra vida diaria? Definitivamente es un tema muy importante en nuestro desarrollo humano y el tomarlo en cuenta es vital para nosotros y nuestros hijos, ya que constantemente estamos recibiendo información del exterior, pero no del todo positiva y correcta. Los invito a escuchar este episodio de la mano de expertos que invitamos, pero sobre todo que lo disfruten mucho como yo. Iniciamos. Muy buenas noches o buenas tardes o incluso buenos días, depende a la hora que tú escuches este podcast. Espero estés teniendo un excelente día e invitarte a continuar en este episodio con el tema del día de hoy, que es la apariencia física desde una perspectiva psicológica. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y el escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, iVoox y YouTube. Hoy está con nosotros una profesionista entregada al desarrollo positivo de sus pacientes, pero sobre todo una gran amiga, Alejandra Arnaut, que es licenciada en psicología. Bienvenida, Ale, qué gusto tenerte aquí con todas las personas que nos están escuchando y un placer en particular para mí. Muchas gracias, amigo y doctor. El placer es mío y es un honor poder estar participando en este podcast que seguramente vamos a impactar de manera positiva en muchas personas. Esa es la idea, que podamos compartir diferentes temas, que podamos compartir información que les pueda servir para la vida diaria. A veces damos por hecho algunas situaciones por las que estamos pasando y este tema me llamó mucho la atención en particular desde que lo hablábamos fuera de la grabación de este podcast y Así es. es la apariencia física desde una perspectiva psicológica. Aparentemente nosotros creemos y sabemos, según nosotros, todos los términos y por lo que estamos pasando. Pero pues primero tenemos que definir qué es la apariencia física. A ver si nos puedes iluminar con esa información. Claro que sí. Para mí siempre es muy importante ya sea laboralmente o en la vida cotidiana, pues poder entender cada concepto desde su raíz para, para poder trabajar con él un poquito mejor y eso nos ayuda a darnos cuenta muchas veces que podemos estar equivocados o bien en lo cierto. El concepto de apariencia física es muy sencillo. En sus palabras textuales es nuestras características exteriores de una persona, es decir, cómo nos vemos y cómo nos percibimos nosotros mismos y los individuos que nos rodean, los demás, dentro de cualquier contexto diferente de la vida misma. De acuerdo, pero entonces podríamos decir que puede ser hasta cierto punto una parte objetiva y otra parte subjetiva, porque nosotros podemos tener una concepción de cómo nos vemos o cómo nos percibimos, pero la gente puede tener otra. Claro, por supuesto, así es. Y es muy importante y me parece muy interesante porque a través de nuestra apariencia física nosotros expresamos infinidad de cosas, así como lo es nuestro estado de ánimo. Nos podemos dar cuenta cómo una persona con un estado de ánimo, digamos, un estado emocional bajo, triste, que puede estar deprimido, luego se nota en la mayoría de las personas, porque otras pueden manejarlo un poquito mejor, luego se nota en su apariencia física, en su lenguaje no verbal, nos da esa impresión y nos comunica muchas cosas sin siquiera hablar. Eso está súper interesante porque día a día nos topamos con gente, o sea, hay gente que sí trabaja directamente como por ejemplo la gente que está en servicio al cliente
o incluso ciertas profesiones de la salud, pues tenemos que tener este contacto también muy estrecho con los pacientes. Creo Claro. que es muy importante el tratar de leer y cómo se ve esa persona. A veces nosotros decimos, bueno, esa persona se ve triste o la vibro triste o percibo que está triste y eso nos los da una, el lenguaje no verbal y la otra es cómo se ve. Por ejemplo, ¿qué nos podrías decir al respecto de una persona? ¿Cómo aprender a observar y ver esos detalles, ¿no? Que a veces se nos van. Bueno, ok, esto no es como una regla, porque ya profundizando en el tema psicológico, pues muchas personas desarrollan la habilidad de crear podríamos llamarle un caparazón, para que la demás gente no se dé cuenta de lo que está viviendo en su interior. Entonces, puede pasar desapercibido, podemos ver una persona perfectamente arreglada, con su higiene personal en línea, eh, que nos demuestra seguridad y nos demuestra que está bien, que está en un equilibrio, por así llamarlo, pero en realidad en el fondo no es así. Y ahí es cuando entra el concepto de autoestima, que está muy ligado en la apariencia física. En lo personal, la autoestima me parece pues ya está muy trillado, es una palabra muy prostituida últimamente. Ya hablaremos, ya te comentaré más adelante qué prefiero utilizar yo y qué le recomendaría a las personas utilizar. Entonces, nuestra autoestima puede estar muy en un estado muy negativo, que nos hacemos de uno mismo en evaluación de nuestros pensamientos, sentimientos y nuestras experiencias que vivimos. Sin embargo, podemos expresarlo de una manera muy diferente con nuestra apariencia física. Entonces, esto ya en casos muy raros, pero lo que tú me comentabas, pues nos podemos dar cuenta que una persona está pues en una homeostasis, que es en equilibrio con sus pensamientos, con su persona y su estado de ánimo. Bueno, la homeostasis puede estar en muchas cosas, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta que está bien cuando, un ejemplo, tú ves a una persona que está bien vestida, muchas veces nos fijamos mucho en los zapatos y vemos que los zapatos dicen muchísimo de tu persona. Eh, Siempre me recordaste ahorita a uno de mis abuelos. ajá, Dice, una persona puede estar desaliñada y todo, me dice, no hay ningún problema, pero si no tienes bien arreglados los zapatos, ahí se notan muchas deficiencias de tu vida. Me da así es. risa porque ahorita lo mencionaste, pero tienes toda la razón. Hay muchos detalles alrededor de nosotros que hablan. Sí, claro. Y los zapatos hablan mucho de nosotros. Eh, pues, ¿qué te dirían una persona que está muy bien vestida? Y con eso me refiero a su ropa limpia, sin arrugas, que se nota que le pone interés a su Claro. apariencia. Pero entonces, ¿qué te diría una persona que está así como te menciono, pero con los zapatos sucios o rotos, o las dos? Claro, sí, pues no, te dice que no cuida los detalles, que no cuida las cosas pues más pequeñas, ¿no? Que también que son las que hacen la diferencia en el día a día. Y esto denota que no tenemos en armonía, como hablabas, este término de homeostasis Ujú. aplica tanto para la salud emocional, la salud física y las funciones básicas de nuestro cuerpo. Entonces, creo que lo aplicaste muy bien. Así es. Muy bien. Y bueno, sí, hablamos de esto de la apariencia física, pero hay otra parte que son aquellas personas que pues se ven bien y que denotan esa seguridad o esa palabra que dices que está muy prostituida, que es el autoestima. Pero Sí. hay un término que ahora se escucha más y que ahora se diagnostica más, que es la dismorfia corporal. ¿Cuál es la diferencia entre una apariencia física
correcta o una apariencia física saludable, que sería yo creo el término correcto, y de la dismorfia corporal, que es Ok, un cambio totalmente en la apreciación personal. exactamente. Pues bueno, la diferencia me parece eh, que sería cuando tú te percibes como realmente estás, ¿no? Y aceptas tu apariencia física. Sin embargo, cuando ya entramos en este tipo de patología que se llama trastorno dismórfico, esta aparece cuando los defectos físicos que nosotros tenemos, ya sea reales o imaginados, lo percibimos en nosotros mismos y nos provoca una ansiedad enorme y un estrés. Un ejemplo, las personas que no les gusta su nariz, que no les gustan sus pies, por ejemplo, a muchas mujeres que tienen los pies grandes, eso les causa ansiedad y piensan que no va con el estándar de la apariencia física femenina. Entonces, ya se crea una patología cuando esto nos crea una ansiedad grande, elevada, y estrés que nos lleva a que esto se convierta en una obsesión. Entonces, Claro, sí, dime. y me llama mucho la atención porque estoy correlacionando un poco los temas y Ujú. esto puede desencadenar situaciones muy graves, sobre todo en niños, ¿no? Ahorita hablabas de las mujeres que tienen los pies un poco más grandes, pero hay niños, por ejemplo, que tienen las orejas más despegadas del centro de su cabeza, o sea, que están más, con orejas más grandes, o que las manos están más grandes o más pequeñas. Y eso incluso se puede convertir hasta en un apodo y luego ya se convierte en otra cosa que es el abuso, el bullying, etcétera, ¿no? O sea, sí, casi todas las situaciones de la vida pueden ir de la mano. Claro, por supuesto. De hecho, este trastorno se puede ir evolucionando desde la infancia, porque como tú bien lo mencionas, cuando estamos chiquitos, pues a los niños les es muy fácil juzgar y burlarse de otros niños que tienen, este, ay, se me fue la palabra, que tienen, bueno, vamos a llamarlo así como es, las orejas muy grandes. Ok, perfecto. Eh, y se burlan constantemente de ese niño, entonces obviamente eso le crea una inconformidad al niño con sus orejas, cuando en realidad simplemente es diferente. Todos tenemos tamaño de orejas, pies, nariz, etcétera, diferente. Y esto me lleva a tocar un tema que me parece muy interesante y muy importante que lo mencionemos, que son los estándares de belleza que nos manejan en la actualidad y lo vemos que nos bombardea por todos lados, sobre todo redes sociales, que ahora pues es lo que se utiliza de primera mano. Entonces, ponemos el ejemplo de este niño con las orejas muy grandes que desde chiquito le crearon esta inconformidad y él ya cree que esto es un defecto para él. Entonces, ¿qué pasa después con los estándares de belleza que nos pone la sociedad, que nos impone la sociedad? Pues obviamente él va a creer que es un defecto físico el que él tiene. Entonces es muy fácil que se pueda desarrollar este trastorno dismórfico, porque desde pequeño le estuvo provocando inconformidad, entonces la ansiedad ahí está latente, se convierte en estrés y después en una gran obsesión. Por eso, pues las cirugías en forma desmedida hasta que pues la persona está conforme con esa parte de su cuerpo, ya sea una extremidad o lo que sea, Claro, pero es una delgada línea en que muchas personas pueden llegar a caer porque entonces ya no están conformes en arreglarse, según ellos, una parte del cuerpo, porque entonces quieren más, quieren más, quieren más, para llegar a parecerse a algún estándar de belleza que ellos tengan como meta, ¿no? Entonces ahí nos habla de que no hay una aceptación en su apariencia física, que es algo muy importante
Y ahí nos habla también de una falta totalmente de autoestima, pero sobre todo de autovalía, que es a lo que quería llegar, que me parece un término muchísimo mejor que autoestima, porque ahorita tocando el tema de los niños, Me gustó mucho, me ajá, quiero hacer una acotación, me gustó mucho el término. sí, Y quería comentar ahorita que hablabas de llegar a ese estándar de belleza o llegar a esa persona o a ese ícono que tenemos en redes sociales y que nos queremos parecer. ujú, Llega a ser complicado. Los que no conocen un poco de la práctica médica, pues yo me enfrento diariamente a pacientes así, ¿sí? claro, tú lo ves Yo me dedico a diariamente. a la medicina estética y yo veo pacientes que llegan y me dicen, bueno, es que quiero trabajar esta zona de mi cara y luego es más y luego es más. Ujú, ¿Y sabes qué he comprobado? Que por más que trabaje uno con un paciente N cantidad de procedimientos, nunca están conformes. así es. Y es muy triste porque deberíamos de trabajar de la mano de ustedes, los expertos en psicología o en psiquiatría, porque esto ya es una condición que nosotros no podemos trabajar. Y esto no quiere decir que ya no se va a hacer nada en la vida como tratamientos. Ujú. Simplemente le estamos dando la autovalía, como comentabas, a ese paciente para que pueda tener decisión en base a lo que él siente y no a lo que está viendo a su alrededor. Claro, pero entonces, por ejemplo, con un paciente así, lo que él siente y lo que él percibe de su apariencia es muy diferente. Es por eso que siempre busca más y siempre busca esa perfección que él cree que va a llegar Claro. con hacerse todo tipo de arreglos, ¿no? Entonces, sí, se habla de una falta de autoestima y autovalía. Por eso, pues una recomendación personal, hay que trabajar desde niños con nuestros hijos, a sí fomentarles un autoestima positivo, pero yo creo que enfocarnos más que nada en una autovalía. ¿Qué es la autovalía? Esta autovalía, este concepto lo creó un psicoterapeuta estadounidense que se llama Albert Ellis. Me gusta mucho su teoría. em, y el concepto está relacionado con el ser de uno mismo, de existir y que con el solo existir ya somos valiosos. Y se escucha fácil, pero creo que el aceptarlo nos lleva a pasar por un proceso. Entonces, Creo que es muy difícil. claro, sí, sí, sí. Y por eso pienso que trabajarlo desde niño nos va a llevar a una seguridad casi del 100% cuando ya somos adultos, porque la mayoría de nuestras inconformidades de la apariencia física nos llegan en la adolescencia, ¿verdad? Cuando estamos buscando nuestra identidad, cuando nuestro cuerpo está cambiando, nuestra apariencia física está cambiando y queremos encajar en diversos círculos sociales, entonces en cierta manera es normal hasta un límite. Ya cuando nosotros encontramos nuestra identidad, nuestro círculo social en donde nos sentimos cómodos y estamos conformes con eso, perfecto. Ya no creamos esa ansiedad y ese estrés de, ay, tengo la nariz súper grande, o las orejas, los pies, las rodillas, o las famosas estrías en las mujeres que muchas veces aparecen desde la adolescencia por el crecimiento. Y eso a muchas mujeres Claro, causa una ansiedad enorme. y hablabas de la adolescencia, definitivamente, pues es una etapa complicada, vamos a decirlo así, en el desarrollo humano normal, Ujú. pero también es como una etapa de autoconocimiento, ¿no? O sea, sí debemos de equivocarnos y de ir conociendo a diferentes personas para ver realmente qué es afín a uno. Claro, yo creo que equivocarse es parte del juego en, en la vida, en el proceso de la adolescencia y está perfectamente permitido. Nunca se me va a olvidar, pues para la mayoría, yo creo, los que no me conocen, yo estudié la mitad de mi carrera en Guadalajara y la otra mitad aquí en La Paz, que es en donde vivo ahorita. Y en Guadalajara tenía una maestra
bastante estricta, pero que yo creo que fue de la que más aproveché su conocimiento. Y ella nos hablaba en este tema del desarrollo humano, que de la adolescencia a la edad de los 20, en muchos terapeutas le llaman la edad de tontear, porque, A ver, porque en esta etapa, pues, ¿qué te puedo decir? Cometemos muchos errores, cometemos muchas malas decisiones, pero en cierta forma está permitido, está bien visto equivocarte, tomar malas decisiones, pero lo más importante es aceptarlo, ¿no? Y esta maestra comentaba que después ya, una vez que cumples 30, se supone que ya alcanzas una madurez emocional, ojalá que tengas desarrollada una inteligencia emocional, entonces ya no es tan permitido que te equivoques porque pues ya pasaste por bastantes errores, bastantes malas decisiones que te dejaron una enseñanza y pues ya a los 30 ya no se puede equivocar uno tan fácil. tanto, ¿no? Y digo, al final del día es parte, lo que hablabas anteriormente, es parte del ambiente que tenemos alrededor de nuestra familia o de nuestra crianza o de la escuela en la que estemos. Y esto quiere decir la gente con la que te vas a relacionar. Así es. Va sembrando esas semillas para el autoconocimiento, para la autovalía. Me llama mucho la atención el término porque se me hace muy interesante a partir del ser, Uh-huh, ¿sí? Lo que comentabas. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, supongamos que nos está escuchando Lupita uh-huh, y Lupita tiene dos hijos, tiene un hijo en la adolescencia y tiene un hijo que tiene 5 años, uh-huh. ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo ella se puede preparar desde su trinchera, desde su casa, desde su crianza, Uh-huh. hacer a estos niños o a estas niñas con esta autovalía? O sea, que busquen desde pequeños y que sean unos seres un poco más inteligentes emocionales cuando lleguen a estos 30 que hablamos, Ok. ¿no? Mira, principalmente para que los padres puedan expresarle y puedan pasarles este conocimiento del valor del ser uno mismo, del amor propio, de conocerse desde adentro para llegar a la aceptación y no estar buscando ser alguien más, ¿verdad? Los padres deben de tener un nivel sano de autovaloración, que esto también se puede trabajar, no necesariamente vas a llegar a una autovalía positiva si la trabajaste desde niño, no, la puedes trabajar a cualquier edad. Entonces los padres deben de tener un nivel sano de autovaloración o al menos que se encuentren en el proceso de alcanzarlo. ¿Para qué? Para que puedan formar a personas que sean capaces de aceptarse, que sean capaces de aceptarse y de amarse a sí mismos. Entonces, esto lo vemos en el entorno familiar. Debe de haber confianza, sobre todo para expresar las emociones libremente. Y un ejemplo claro, y creo que lo vivimos mucho en México, más que nada, es el machismo, ¿no? En una familia, si hay Ah, un... qué Ajá, tema. sí, eso es otro tema que podemos profundizar en algún otro podcast. Sí, pero es un excelente ejemplo, ¿no? Así Cuéntanos es. acerca de ello. Eh, Supongamos que tenemos una familia con dos niños. Perdón, ya me fui por otro lado de tu ejemplo de Lupita. Este, No te preocupes. un niño y una niña, entonces a la niña se le permite llorar, pero al niño no por el simple hecho de ser niño. Entonces ahí ya le estamos privando de liberar una emoción que cualquier ser humano tenemos el derecho a expresarla. Entonces, la niña puede hablar de dificultades y de sus fracasos, pero el niño no por el simple hecho de ser niño. Entonces, desde ahí lo estamos privando y le estamos creando una angustia de no poder expresarse y guardarse todas esas emociones que claro que pues no lo van a llevar a ninguna autovalía positiva. Entonces, desde ahí yo recomiendo el género que sea tu hijo, reconocer sus emociones y darle la libertad de expresarlas libremente. Claro que teniendo bien puestos los límites, ¿no? No vamos
No vamos a dejar que el niño haga un berrinche nada más para que exprese sus emociones cuando él quiera. Ahí ya estamos hablando de límites y de reglas. Eh, Eso te iba a comentar porque, bueno, podemos decir, cuando es una emoción, sea tristeza, ganas de llorar, felicidad, ¿hasta dónde es una emoción sana? Porque, digo, si el niño va a estar llorando porque voló la uh-huh. mosca, pues también está medio complicado. Eso ya no es Sí, sano. ¿Estamos de acuerdo no, por o no? supuesto, estoy muy de acuerdo. Una emoción sana es hasta donde no, ¿cómo podría explicarlo mejor? Nos damos cuenta cuando un niño ya nos tomó la medida, entonces ya por cualquier cosita, como tú dices, nos hace berrinches. Entonces, eh, cuando un niño tiene un fracaso, por más, eh, puede ser, ¿cómo lo puedo decir? No te Cualquier fracaso, preocupes. se le rompió su juguete. Para eso, para el niño es un fracaso, es una tragedia para un niño, para un adulto, claro que no. Entonces, no pasa nada que el niño llore y patalee hasta cierto punto porque su juguete se rompió, pero entonces ahí la clave que yo recomiendo es buscar en conjunto con tu hijo una solución, hacerle ver que el mundo no se va a acabar porque su juguete se rompió y entonces ya no va a ser nada igual. Si el juguete tiene arreglo, entonces lo ideal es buscar juntos la solución y mostrársela. Así como reconocer las emociones del niño. Ok, hijo, entiendo que estás triste, entiendo que te sientes frustrado, te entiendo, pero vamos a buscar una solución. Que el niño se sienta comprendido y sienta la empatía, ya sea de padre a hijo o de madre a hijo. Eso yo creo que sería lo ideal y lo llevaría a una buena tolerancia a la frustración cuando el niño vaya creciendo. Porque también si celebramos cualquier cosa que nuestros hijos hacen, desde travesuras, cuando ya se llevan a más, pues travesuras más extremas, y se las celebramos muchas veces, eh, cuando los regañamos, cuando ya pues nos hartamos y los regañamos, pues el niño dice, oye, ¿qué onda? Si pues antes me lo celebrabas y hasta te reías. Y es un ejemplo muy sencillo para que pues muchas personas se puedan sentir identificadas y nos comprendan mejor. Entonces, esto nos va a llevar también a una nula tolerancia a la frustración en los niños. Entonces, siempre es una balanza y saber crear y jugar con los límites para algo positivo. Las alabanzas Claro. deberían de ser frente a hechos reales y comprobables. No es suficiente, por ejemplo, un muy bien o sí, hijo, todo está perfecto. Tratar de materializarlo en acciones reales, en conductas que el niño tenga reales. Claro, y estoy sorprendido, la verdad, Ale, de cómo el tema, o sea, el tema de nosotros es la apariencia física desde la perspectiva psicológica, pero es demasiado Sí, amplio. sí, ¿Por sí, qué? Porque hay cosas desde la crianza de un niño, de gente que no tiene la suficiente inteligencia emocional ya siendo un adulto, de que hay adultos que se comportan como un niño y niños que se comportan como así adultos. es, exactamente. Me explico, entonces sí es confuso, pero yo creo que todos nos identificamos con estos personajes que acabamos de Claro, mencionar. son Al ejemplos que final del pasan día en tenemos siempre, en cualquier aspecto en todas las familias, en todos los grupos de amigos, en la escuela, en el trabajo, incluso podemos claro, encontrar personajes así. claro. Siempre me llamó la atención eso y por eso cuando mencionaste esta idea tan padre del podcast, pues dije, ahora es cuando, pues poder aportar algo y espero que a algunas personas, si no es que a todas, les aporte algo positivo, porque creo que sí es muy importante fomentar esta aceptación y este autoconocimiento de nosotros mismos, no nada más por fuera, por nuestra apariencia física, sino por dentro. Nos tenemos que aceptar y aprender a querernos, a amarnos
y solo porque existimos, no importa la manera en cómo nos perciban los demás, sino cómo nos percibimos nosotros mismos. Sacar y pulir esa belleza emocional que tenemos, ¿no? Al final del día hay una frase muy trillada, ¿no? Dice, es que la apariencia o la belleza física externa no importa, lo que importa es lo de adentro. Y al final, sí, al final del día estoy totalmente de acuerdo, pero la belleza interior es la que va a dictar, o tu apariencia interior es la que va a dictar todo lo que hay a tu alrededor de manera externa. Claro, por supuesto. Y no digo que la gente no se haga arreglos, ni mucho menos. No. Pero vuelvo a lo mismo, siempre hay una balanza y hay un límite. Me gustaría compartir mi experiencia contigo como médico porque siempre la recuerdo y también una amiga mía que se realizó alguna operación me comentó lo mismo que yo sentí. Muchas veces, claro que estamos inconformes con alguna parte de nuestro cuerpo y claro que ese fue mi caso también y me ayudó muchísimo a elevar mi autovalía con el simple hecho de realizar ese cambio, pero también ahora que ya pasó un poco el efecto del arreglito, también me he aprendido a aceptarme tal cual soy y, y disminuyó muchísimo la ansiedad y el estrés que me causaba verme al espejo o verme en fotos. Eh, He aprendido a irme aceptando, no digo que no lo quiera cambiar, por supuesto que sí, pero he aprendido a aceptar y a decir, bueno, no pasa nada si no me gusta 100% cómo me veo muchas veces, sí me gusta, muchas veces no, entonces, pues como buena mujer hormonal, ¿verdad? Eh, Trato de aceptarlo, pero si tengo la oportunidad de cambiarlo, claro que lo voy a hacer. Claro, y son oportunidades muy buenas y así se los hago saber a mis pacientes y a toda la gente con la que yo platico, son puentes de oportunidad tanto para lo físico como lo emocional. ¿Por qué? Porque estás trabajando Ujú, inseguridades al final del claro, día en nuestros pacientes y es tal vez ese empujoncito para sentirse con esta autovalía, para sentirse seguros y decir, bueno, no pasa nada, si lo tengo o no lo tengo, sigo siendo la misma así persona. es, exactamente. Sigues siendo la misma persona, sigues siendo muy valioso simplemente por el hecho de existir. Muy bien, mi querida Ale, pues quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Creo que estuvo bueno el tema. Hay algunas ideas que quedaron allí en el aire, pero creo que podemos volver a retomarlas, hablar de otros temas. Y me gustaría, pues, si quieres agregar algo más o decirles dónde te pueden encontrar en tus redes para la gente que tenga alguna duda, para que la pueda consultar contigo. Sí, claro que sí. Me gustaría cerrar pues recordándoles que una persona con amor propio no va a buscar la imitación de modelos sociales que tanto los mencionamos aquí, porque muchas veces son estilos de vida inalcanzables e inapropiados para nosotros como personas. Entonces, eso no trae la felicidad. Hay que trabajar en nuestra autoaceptación y querernos tal cual somos. Muchísimas gracias, Bueno, pues doctor José Ramón. Mis redes sociales, para cualquier duda, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo, Alejandra Arnaut Alfaro. Con gusto podría resolver cualquier tipo de duda que tengan. Y claro que me encantaría volver a profundizar temas contigo. Me divertí muchísimo. y yo también, claro que vamos a tener más temas, vamos a hablar más de estas situaciones del bullying. Si les interesa algún tema en particular, escríbanme, pueden escribirme ahí en YouTube o en mis redes. Y bueno, recordarles que yo soy el doctor Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram y doctor José Ramón Saucillo G en Facebook. Nos escuchamos en una semana con otro tema totalmente sin igual. Esto es El Bisturí de la Vida. Hasta la próxima.